Hola, mi nombre es Mónica Carrión Ruiz. Soy licenciada en Pedagogía, máster en Educación Superior y formadora de docentes. En este canal encontrarás temas relacionados con las bases para la enseñanza, así que si este tema te interesa, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. El día de hoy vamos a revisar la introducción del libro El desarrollo humano, escrito por Juan del Val en 1994. El filósofo español Juan del Val elaboró esta obra para las personas que se inician en el estudio del desarrollo humano. Jean Piaget y Barbel Ingelder fueron sus maestros. Ha escrito numerosos artículos y varios libros sobre el desarrollo intelectual y sus aplicaciones en la educación. El primer tema que aborda en la introducción es el puesto del hombre en la naturaleza. El ser humano tiene la tendencia de sentirse rey de la creación. Alteramos la vida de otras especies animales o vegetales y mientras a unas las favorecemos o las modificamos, a otras las llevamos a su extinción. Nos hemos considerado seres excepcionales dentro de la naturaleza, sintiéndonos no solo por encima de los restantes seres vivos, sino diferentes y únicos. Las tradiciones religiosas de casi todos los pueblos sostienen que el hombre ha sido creado de manera especial y para dominar sobre la naturaleza. Pero en el siglo XIX, el descubrimiento de la evolución de las especies puso de manifiesto el parentesco del hombre con otros animales. Solo puede entenderse la naturaleza humana si tenemos presente que el hombre es un animal más de los que pueblan la tierra. Debemos cuestionarnos cómo ha sido posible que siendo un ser físicamente débil y con capacidades inferiores a otras especies animales, nos hayamos convertido en el ser que domina la naturaleza y somete a los demás animales. El ser humano nace con algunas conductas determinadas, pero son pocas e imprecisas en comparación con las de muchos animales. En cambio, tiene una considerable capacidad para aprender y para crear conductas nuevas de muy variada complejidad. Algunos rasgos que nos diferencian del resto de las especies son posición erguida, mano versátil, dieta omnívora, actividad sexual permanente, cooperación y competición, comunicación, representaciones, infancia prolongada y acumulación cultural. Algunos de estos rasgos se dan en otras especies, pero no con la magnitud que tienen en el ser humano. Hay un rasgo que vale la pena subrayar y es la existencia de una infancia prolongada, que va asociada con un periodo de inmadurez y plasticidad durante el cual las posibilidades de aprendizaje son muy grandes. Las actividades de la especie humana se han convertido en demasiado numerosas, demasiado complejas, demasiado infrecuentemente repetidas para que queden fijadas en la estructura nerviosa antes del nacimiento. Al haber reducido la información que se transmite hereditariamente, el ser humano tiene que aprender casi todo y gracias a ello puede recorrer muy distintos caminos. Solo nacemos con disposiciones y no con las conductas ya formadas. A lo largo de su filogenia, es decir, del desarrollo de la especie, el ser humano ha ido prolongando su infancia y esa prolongación es cada vez más acentuada. Muchos animales son capaces de realizar conductas complejas sin haber tenido que aprenderlas, sino que están fijadas hereditariamente en la especie. Esto sucede así porque en sus genes está contenida la información sobre las conductas beneficiosas que han ayudado a la especie a adaptarse y sobrevivir. La conducta del ser humano está sometida en sus aspectos más generales a las mismas reglas que la conducta animal. Debemos tratar de analizar las conductas del ser humano desde el punto de vista de su valor para la supervivencia. Sin embargo, no podemos extrapolar la conducta animal a la conducta humana, pues es difícil sostener que la ética, el arte o la creencia en Dios tienen un origen biológico directo. Lo que compartimos con los animales es una forma de funcionamiento, pero no conductas determinadas. El desarrollo es el proceso que experimenta un organismo que cambia en el tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. El ser humano necesita desarrollarse en un medio social favorable, con intervención de los adultos y de los coetáneos, porque sin ella no llegará a alcanzar sus potencialidades. Segundo tema, el estudio del desarrollo humano. Las acciones del ser humano están siempre mediadas por la cultura. La concepción de la infancia se ha ido modificando debido a las diferentes situaciones sociales. En la sociedad medieval no existía un sentimiento de la infancia tal y como hoy lo conocemos. Los niños eran considerados seres que no se diferenciaban mucho de un animal. La concepción de familia también era diferente. Su función fundamental era económica y no afectiva. Ya en el Renacimiento, diversos autores se ocuparon de la educación de los niños, aunque sin señalar que debía ser diferente a la que se utilizaba para los adultos. En el siglo XIX, el papel de los niños cambió mucho con la industrialización y la introducción de la escolarización obligatoria. Los niños pasaron a trabajar en las fábricas. Sin embargo, a lo largo del siglo se regularizó el trabajo infantil y las condiciones de la vida de la infancia mejoraron. Aunque todavía hoy en muchos países los niños son explotados, maltratados y abusados. La psicología infantil tiene poco más de un siglo. Los primeros estudios sobre niños fueron observaciones sobre sujetos excepcionales, por ejemplo, niños aislados, ciegos o superdotados. Pronto surgieron observaciones biográficas sobre sujetos normales que suelen ser diarios acerca de un niño, generalmente pariente del autor.
Más tarde surgieron los trabajos de tipo estadístico, realizados sobre un número de sujetos relativamente grande. Las preocupaciones que motivan estos estudios pueden ser de tipo pedagógico, médico o filosófico. El mismo Charles Darwin publicó unas observaciones que había realizado sobre uno de sus hijos. El que una persona con el enorme prestigio de Darwin escribiera sobre el desarrollo del niño convertía el tema en un asunto científico importante. El caso del sujeto especial más famoso y más interesante para la historia de la psicología evolutiva es el del niño salvaje llamado Víctor del Albeirón. Se trata de un niño que fue encontrado en un bosque en Francia y que después fue trasladado a París. El psicólogo Itard hizo observaciones muy valiosas sobre este caso. En los primeros años del siglo XX se produjeron varios hechos que afectaron el desarrollo de la psicología evolutiva, de los cuales se destacan tres. El primero, el movimiento psicoanalítico creado por Sigmund Freud, quien señaló la influencia de las experiencias en la infancia para el desarrollo posterior. El segundo fue la renovación educativa, que marcó la importancia del conocimiento del niño para llevar a cabo la tarea educativa con éxito. Y el tercero fue la introducción de los test mentales. La idea de Alfred Binet era elaborar un instrumento que permitiera conocer el nivel de cada niño para que pudiera seguir la enseñanza con éxito, aunque algunos autores desvirtuaron esta idea. El tercer tema que se aborda en la introducción es las teorías sobre el desarrollo. Las principales teorías sobre el desarrollo son la teoría psicoanalítica, la posición conductista, la psicología de la Gestalt, la teoría de Piaget, la posición de Vygotsky y la psicología cognitiva. La teoría psicoanalítica se origina en los trabajos de Sigmund Freud. Sus ideas centrales son: número 1, los procesos psíquicos tienen motivaciones inconscientes que permanecen ocultas para el individuo. Número 2, los años de infancia tienen un enorme peso en la formación del aparato psíquico y de la personalidad. Número 3, la sexualidad tiene una gran importancia en la vida del ser humano y existe una sexualidad infantil que había sido descuidada hasta entonces. El conductismo centra su interés en el estudio de la conducta manifiesta. Se preocupa por estudiar cómo a partir de reflejos incondicionados se van formando nuevas conductas por condicionamiento. La Gestalt defiende que el sujeto se sirve de estructuras de origen físico, que son totalidades complejas. Los psicólogos de la Gestalt realizaron numerosos experimentos que pusieron de manifiesto las leyes que nos permiten percibir un mundo de configuraciones complejas sin que necesitemos analizar ni tomar conciencia de las partes. Formularon las leyes de organización perceptiva, la ley de proximidad, de semejanza, de cierre, de continuidad. Permitieron explicar fenómenos como las ilusiones perceptivas. El punto más débil de la teoría es asegurar que las formas no se construyen, sino que se nace con ellas. La teoría de Piaget considera que desde el principio las conductas son complejas, pero estas formas complejas se van construyendo y por tanto cambian a lo largo del desarrollo. El niño pasa por una serie de estadios que se caracterizan por la utilización de distintas estructuras. Toda conducta es un proceso adaptativo que establece una interrelación entre el organismo y el medio. Vygotsky sostiene que el desarrollo del individuo es indisociable de la sociedad en la que vive y que la estructura del funcionamiento individual se deriva de y refleja la estructura del funcionamiento social. Señala que toda función aparece dos veces, primero en un nivel social y más tarde en un nivel individual. La interpretación de la posición de Vygotsky es complicada y puede hacernos caer en burdas simplificaciones. La psicología cognitiva surge como una reacción contra el conductismo. Trata de explicar los procesos internos del sujeto, que es considerado como un procesador o elaborador de información. Sin embargo, muchos de los procesos que describe son asociativos, con lo cual se aproxima al conductismo. Como conclusión, el desarrollo es un proceso de interacciones complejas entre muchos factores, en el cual el propio organismo, el propio sujeto, desempeña un papel muy importante y activo y puede seleccionar y modificar ciertas influencias, pero siempre dentro de ciertos límites. Es el propio individuo el que va construyéndose a sí mismo a partir de los elementos de que dispone. Por eso el papel de los adultos es muy grande. Si los adultos no responden a las demandas del niño, la interacción se hará más y más débil y eso afectará su desarrollo. Y así concluimos la introducción del libro El desarrollo humano. No te pierdas la siguiente parte. Mucho éxito y nos vemos pronto.